La Gran Guerra, que estalló en 1914, fue un cataclismo que destrozó el orden mundial existente. Dejó millones de muertos, imperios en ruinas y un legado de agitación política y social. Los orígenes de la guerra fueron complejos, provenientes de una confluencia de factores económicos, políticos, culturales y sociales. Conocer estos factores es crucial para comprender el estallido de la guerra y su impacto a largo plazo. Las consecuencias de la guerra fueron profundas y de gran alcance. Condujo al colapso de imperios, incluidos los imperios otomano, ruso, austrohúngaro y alemán. La guerra también dio lugar a nuevas ideologías, como el comunismo y el fascismo, que darían forma al panorama político del siglo XX. La devastación causada por la guerra conmocionó al mundo. El uso de nuevas tecnologías, como el gas venenoso y las ametralladoras, provocó un número de víctimas sin precedentes. La guerra también tuvo un profundo impacto en el frente interno, con las mujeres incorporándose a la fuerza laboral en gran número y las economías orientadas hacia la producción en tiempos de guerra. La Gran Guerra marcó un punto de inflexión en la historia moderna. Hizo añicos la ilusión del progreso y marcó el comienzo de una era de incertidumbre e inestabilidad. El legado de la guerra sigue dando forma al mundo actual, recordándonos la fragilidad de la paz y la importancia de comprender los complejos factores que pueden conducir al conflicto. La Europa de principios del siglo XX era un polvorín de tensiones políticas. Había surgido una compleja red de alianzas que dividía el continente en dos bloques rivales. Por un lado estaba la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado estaba la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Estas alianzas estaban destinadas a disuadir la agresión, pero también crearon una dinámica peligrosa. Un conflicto entre dos miembros de alianzas opuestas podría convertirse rápidamente en una guerra más amplia. Esto es precisamente lo que ocurrió en el verano de 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría por un nacionalista serbio el 28 de junio de 1914 encendió el polvorín. Austria-Hungría, buscando aplastar el nacionalismo serbio, lanzó un ultimátum a Serbia con el respaldo de Alemania. Serbia, apoyada por Rusia, se negó a aceptar todas las demandas del ultimátum. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, poniendo en marcha una reacción en cadena de acontecimientos. Rusia, obligada por su alianza con Serbia, comenzó a movilizar su ejército. Alemania, obligada por su tratado con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. Gran Bretaña, obligada a defender la neutralidad de Bélgica, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. La compleja red de alianzas había transformado un conflicto regional en una guerra mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando había prendido la chispa. Pero las tensiones y alianzas subyacentes habían creado las condiciones para una conflagración más amplia. El nacionalismo, una fuerza poderosa a principios del siglo XX, jugó un papel importante en el estallido de la Gran Guerra. El nacionalismo, en su forma más básica, es un sentimiento de orgullo y lealtad a la propia nación o grupo étnico. Si bien el nacionalismo puede ser una fuerza que une a las personas en torno a valores y objetivos compartidos, también puede utilizarse para alimentar el odio y la división. En los años previos a la guerra, el nacionalismo se había vuelto cada vez más agresivo y militarista, especialmente en Alemania. Los nacionalistas alemanes creían que Alemania estaba destinada a ser una gran potencia y que merecía un lugar bajo el sol. Este sentimiento de derecho y ambición llevó a Alemania a entrar en conflicto con otras potencias europeas. Las rivalidades nacionalistas eran especialmente agudas en los Balcanes, una región conocida como el polvorín de Europa. El Imperio Otomano, que había gobernado los Balcanes durante siglos, estaba en declive, y varios grupos étnicos se disputaban la independencia. Serbia, en particular, tenía la ambición de unir a los eslavos del sur en una sola nación. Este nacionalismo serbio amenazaba directamente a Austria-Hungría, un imperio multiétnico que incluía una importante población eslava. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, a manos de un nacionalista serbio, fue una consecuencia directa de estas tensiones nacionalistas. Sección 4. La sombra del militarismo. Una carrera armamentística y sus consecuencias.
El militarismo, la glorificación del poder militar y la creencia de que un ejército fuerte es esencial para la grandeza nacional, proyectó una larga sombra sobre Europa en los años previos a la Gran Guerra. Las principales potencias se enzarzaron en una costosa y peligrosa carrera armamentística, acumulando ejércitos y armadas a un ritmo alarmante. Alemania, bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, estuvo a la vanguardia de esta escalada militar. La potencia industrial de Alemania le permitió ampliar su ejército y su armada rápidamente, desafiando la supremacía naval de Gran Bretaña. Esta carrera armamentística creó una atmósfera de miedo y sospecha, ya que cada nación veía con alarma los preparativos militares de las demás. La carrera armamentística tuvo un profundo impacto en la diplomacia europea. Las consideraciones militares pasaron a dominar la política exterior, ya que las naciones trataban de asegurarse alianzas y ventajas estratégicas. La creencia de que la guerra era inevitable o incluso deseable se generalizó, sobre todo entre los líderes militares. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la chispa que encendió el polvorín, pero el militarismo subyacente de la época hizo que una guerra más amplia fuera casi inevitable. Una vez que la maquinaria de guerra se puso en marcha, resultó imposible detenerla. Sección 5. Una perspectiva moderna. La Gran Guerra como una tragedia evitable. Desde una perspectiva moderna, la Gran Guerra se considera a menudo una tragedia evitable, un fracaso colosal de la diplomacia y la política exterior. Los historiadores han debatido las causas y consecuencias de la guerra durante más de un siglo, tratando de comprender cómo un continente aparentemente al borde del progreso pudo precipitarse en un conflicto tan devastador. Si bien el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el detonante inmediato de la guerra, las causas subyacentes eran mucho más complejas. El nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y una compleja red de alianzas contribuyeron al estallido de las hostilidades. Muchos historiadores sostienen que la guerra no fue inevitable, sino el resultado de una serie de errores de cálculo y oportunidades perdidas para la paz. La Gran Guerra tuvo un profundo impacto en el siglo XX, dando forma al curso de la historia de manera que todavía se sienten hoy en día. Condujo al colapso de imperios, al surgimiento de nuevas ideologías y al rediseño del mapa político de Europa. La guerra también dejó un legado perdurable de trauma y pérdida, dando forma a las vidas de generaciones venideras. La Gran Guerra es un claro recordatorio del coste humano de los conflictos y de la importancia de la diplomacia y el entendimiento en las relaciones internacionales. Al estudiar las causas y consecuencias de la guerra, podemos esperar aprender de los errores del pasado y trabajar por un futuro más pacífico.